Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Este viernes les vamos a hablar no solamente de lo que va a ocurrir las próximas 2 semanas, sino que vamos a empezar a dar los primeros pronósticos, primer avance de lo que puede pasar en el tramo final del mes de marzo, primeros de abril. Yo se lo llevo diciendo ante mucho tiempo, Dios quiera que me equivoque, y miro así hacia arriba porque no lo deseo, pero cuando entre bien el mes de abril-mayo, prepárense que las calores pueden estar aquí, porque suele pasar todos aquellos años que son muy lluviosos en el invierno, las primaveras suelen ser muy cálidas y llevamos ya unos años en que el mes de mayo suele ser muy caluroso. Esta noche vamos a terminar con todo mi respeto sobre el aforo y las previsiones reales de aceite que se han producido tanto en la provincia de Jaén como a nivel nacional. No hace falta que yo lo diga. Llevamos muchas semanas diciendo que no se iba a cumplir el aforo, ya los últimos datos prácticamente de finales de febrero, primero de marzo, confirman lo que ya estábamos diciendo y sinceramente vuelvo a pensar que qué hacemos en este sector, que muchas veces tenemos la culpa de lo que nos pasa. Pero bueno, vamos a ser positivistas y comenzamos con nuestro programa, como siempre, con los ensembles que nos muestran la realidad siguiente. Mañana prácticamente, si es que caen 4 gotas en el este de la provincia de Jaén, por eso tenemos esta mínima probabilidad según el modelo GFS y nos vamos a concentrar justamente en el periodo de mayor inestabilidad que vamos a tener en el mes de marzo después del arranque. Y lo digo claramente, no voy a decir que puede coincidir con fechas, simplemente que tenemos que a partir del día 21-22 podemos tener de nuevo un descolgamiento de masa fría con ligero descenso térmico y sobre todo el periodo del 24 al 27 vemos de nuevo cómo vamos a seguir teniendo entradas frías. ¿Esto qué significa? Que aunque tenemos bloqueo anticiclónico por las Azores, por el norte peninsular vamos a seguir teniendo esa posibilidad de precipitaciones que nos sigue mostrando tanto el modelo GFS como ahora le mostramos en pantalla el modelo europeo. Modelo europeo que, como ustedes pueden ver a continuación, muestra realmente lo mismo que yo les estoy mostrando. Estas mini chubascos para mañana, algunas previsiones hablan de 0,7 litros, yo les digo que 4 gotas mal caídas y casi más probabilidad en el este de la provincia que en la parte centro y oeste provincial, y podemos ver cómo toda la inestabilidad se concentra en el periodo del tramo final del mes de marzo. ¿Esto ya quiere decir que este es el pronóstico que vamos a tener? No, esto se llama probabilidad, tendencia, y en matemática la probabilidad significa de algo que puede pasar en función del porcentaje que la acompañemos. Ahora mismo estamos hablando de probabilidades por debajo del 50% y a medida que vayan pasando los días podremos confirmarlo o no en función de una serie de variables climáticas que esta noche vamos a empezar a estudiarlas. Por lo tanto, el periodo primaveral que podemos ver en el mes de marzo empieza realmente a partir del 21-22 y podrá extenderse prácticamente en el tramo final del mes de marzo e inicio del mes de abril. Y respecto a las temperaturas, ¿qué nos muestran ambos modelos? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver cómo las temperaturas caerán en el fin de semana debido a ese embolsamiento de aire frío que mañana llega, ese embolsamiento de aire frío que llega muy desgastado al sur peninsular, con lo cual las precipitaciones van a ser prácticamente nulas o muy débiles, y de nuevo vemos cómo tenemos el subidón de temperatura para el arranque de la semana que viene, pero en el momento que llega de nuevo embolsamiento a partir del 21, vemos como la temperatura de nuevo vuelve a ser totalmente primaveral. ¿Esto es cómo se va a caracterizar esta primavera? Con momentos fríos, con momentos de inestabilidad, con momentos cálidos y con altas temperaturas. Y eso se va a ir repitiendo continuamente y sucesivamente en procesos cíclicos, como si estuviéramos viendo al final una onda que sube y baja justamente cada periodo de tiempo. Modelo GFS, modelo europeo, les mostramos en pantalla y van a ver cómo prácticamente es calcado, simplemente sube un poco más las temperaturas y la tendencia de la recta es que baja ligeramente a esos 5 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a seguir teniendo ese cambio de temperatura entre el día, la noche, como consecuencia de la entrada fría y los momentos cálidos que intentan arrancar. No va a arrancar lógicamente en el mes de marzo, por lo tanto podemos ver cómo el tramo final del mes de marzo va a ser de temperatura más bien entre primaveral y un poco invernal, con esas temperaturas entre 5 y 8, que luego ustedes saben que los modelos afinan demasiado y la temperatura normal suele ser un poquito más alta, pero nos muestra una tendencia, la tendencia a que vamos a tener un tramo final del mes de marzo ligeramente más casi invernal que primaveral. Bien, hemos visto ambos modelos, hemos visto la situación de precipitaciones que nos muestran y ya nos toca las siguientes variables. Empieza a cambiar el tiempo. Vemos como la NAO se vuelve negativa, es decir, bajas presiones para el tramo final de marzo, algunos empezarán ya a asustarse, a poner sudores. Esa es la primavera
de un año normal, de un ENSO neutral en la cual nos encontramos, es esto, es periodo de estabilidad, periodo de inestabilidad. ¿Por qué coinciden los periodos de inestabilidad con el final de los momentos de los cambios de la Luna? Porque la Luna y el Sol en un sistema totalmente, el sistema solar, influyen ligeramente sobre los movimientos de las masas, sobre los mares, sobre las mareas, y esto provoca que tenemos bajas presiones justamente en el tramo final del mes de marzo, pero ojo, con altas presiones en Islandia. ¿Y qué significa esto? Cuando empiezan las bajas presiones en las Azores y las altas presiones en Islandia, tenemos la circulación de las bajas justamente por la península ibérica, que es lo que va a suceder justamente en la próxima semana y posiblemente en la siguiente semana que vamos a analizar esta noche. Por lo tanto, tenemos un cambio ligeramente del tiempo favorable a las precipitaciones a medio y corto plazo. Ojo, ya serán borrascas muy débiles, serán borrascas de poco tiempo, en momentos de aguacero, o bien por la mañana o por la noche, como consecuencia de esos embolsamientos de aire frío que vamos a tener de forma sucesivamente durante la próxima semana. Analizados los índices, lo vamos a ver gráficamente como suele ser toda la semana, van a empezar ustedes a ver un ligero cambio, pasamos de un tiempo totalmente de nao positiva hasta el día 18 de marzo y empezamos a ver que el bloqueo empieza a disminuir ligeramente hasta finales de marzo, primeros de abril. Es verdad que la nao positiva que podemos ver aquí pintado ligeramente en verde fosforito es muy pequeña, no estamos hablando como el mes de enero, como el mes de febrero, donde teníamos un verde completamente en toda la columna de arriba y abajo, y además vemos como pintado en rojo el bloqueo duraría justamente hasta el 11 de abril. ¿Esto quiere decir que el bloqueo anticiclónico va a durar hasta el 11 de abril? No. Esto significa que poco a poco se va estrechando la barra roja, que es la de bloqueo, se va empezando a aumentar la barra verde, que es el tiempo de bajas presiones en las Azores, y por lo tanto vemos el ligero cambio de tendencia para el mes de abril. Por lo tanto, buena noticia, el mes de abril seguirá lloviendo posiblemente. ¿Dónde viene el peligro? El mes de mayo. El mes de mayo ya esperamos un bloqueo completamente, altas temperaturas y bochornos como desgraciadamente no ha pasado justamente en estos últimos años. Por tanto, esto es lo que nos muestran los índices del modelo europeo, tanto de la NAO como la O, para las próximas semanas y que es una tendencia que tendremos que confirmar si de una probabilidad se transforma ya en una certeza a medida que vayamos acumulando días en este tramo final del mes de marzo. Analizado esta variable, como siempre solemos hacer cada semana, empezamos de nuevo a analizar la situación sinóptica en donde tenemos un fin de semana con viento de componente norte, vemos aquí las isobaras cómo se doblan, bajan las temperaturas para mañana ligeramente, vemos como esa tormenta que viene o esa borrasca que viene desde el norte cuando llega al sur prácticamente va a llegar muy desgastada, de ahí el 0,7 o 0,5 o yo casi me atrevería a decir casi nada para mañana, y vemos como el anticiclón de las Azores empieza a subir ligeramente como el extremo que se empieza a desmarcar acercándose a la banda contraria, en este caso subiendo ligeramente hacia ese bloqueo que se podría producir justamente en Escandinavia y que significaría ni más ni menos un vuelco de la situación porque de nuevo tendríamos la circulación de bajas presiones en la parte sur. Quisiera aprovechar en este momento del programa, recordar a este televidente que a través de las redes sociales nos dejó esa partición del chorro polar, efectivamente no lo dije la semana pasada, no lo estamos viendo, pero posiblemente las corrientes de precipitaciones que hemos tenido estos últimos días se debe a una partición del chorro polar y esa partición del chorro polar significa que tiene una tendencia a que las borrascas de forma sucesivamente están llegando a latitudes mucho más bajas. El domingo podemos ver cómo las isobaras empiezan ya a circular de una manera, se van retirando las precipitaciones y se mete más hacia el Mediterráneo y lógicamente de nuevo rápidamente vemos cómo componente sur empieza a subir las temperaturas que van a dispararse comparado con las que vamos a tener justamente entre mañana sábado, domingo y lunes. A partir del martes, miércoles vemos cómo empiezan a subir con componente sur todas las altas presiones y de nuevo volveremos a recuperar esos 18-20 grados, pero lógicamente a medida que vaya pasando la semana que viene vamos viendo cómo de nuevo borrascas empiezan a circular, aunque muy alejados de la península ibérica, pero con circulación positiva, con vientos en contra de la aguja de reloj y que poco a poco en los días sucesivos van a ir llegando a la península ibérica y pueden dejar a lo largo del fin de semana que viene, si se cumplen los pronósticos, algún tipo de precipitación, pero ojo, cuidado porque de nuevo las altas presiones están bloqueando la posible entrada y mantienen a raya esas posibles precipitaciones, salvo que aquí se separen un poquito más
de las Azores se vayan un poquito más hacia esta situación de separación de las Azores y pueda haber un hueco que puedan llegar. En definitiva, para la semana que viene, tiempo bastante estable durante toda la semana y poca probabilidad de precipitaciones, salvo que se cumpla el pronóstico que nos están dando ahora mismo los modelos para sábado y domingo, que a mí me cuesta trabajo pensar, salvo que de nuevo tengamos una nortada que desde Galicia nos deja algo de inestabilidad. Pero en principio podemos decir que sigue rondando las altas presiones en las Azores y las posibles precipitaciones se reducen de forma bastante importante. Bien, hemos analizado la situación sinóptica y ahora nos toca ver un poco las temperaturas, que aquí están muy bien reflejadas. Vemos como mañana sábado bajan las temperaturas, empiezan a subir el domingo, se disparan el martes para de nuevo bajar el miércoles, jueves, pero vemos como ya la tendencia es primaveral, esos 18, 19, que luego ustedes saben que no son 18, 19, esto hay que sumarle más o menos 2 o 3 grados en función de qué localidad del sur peninsular en la cual nos encontramos. Lo importante es este salto térmico, vemos como cada vez más tenemos ese salto térmico entre las altas, durante el día, mediodía y por la noche, con bajada de 3-5 grados, no va a haber helada, no estamos ya en ese periodo de helada, cada vez se produce menos helada en el periodo invernal, porque ya está prácticamente, estamos en la primavera, ya no meteorológicamente hablando, sino ya en lo que sería el momento de inicio, y vemos como poco a poco las temperaturas mínimas siguen bajando de forma consecutiva para la semana que viene. Analizadas las temperaturas, nos toca ver ni más ni menos las precipitaciones que podemos ver aquí pintadas en este azul celeste con 4 nubes dispersas para mañana sábado al mediodía. Vemos como el Azores se ha retirado ligeramente más hacia el oeste, con lo cual ha dejado ese hueco y esa posibilidad de precipitaciones muy débiles, por lo tanto lo de mañana va a ser prácticamente testimonial en qué localidad ocurra y más hacia el este de la provincia, como bien hemos dicho, y a partir del domingo vemos como poco a poco volvemos a recuperar las altas presiones y el tiempo estable que irá sucesivamente ir desapareciendo estas nubes. Vemos como poco a poco las nubes irán desapareciendo yéndose hacia el este provincial y la borrasca irá entrando en el Mediterráneo y dejando precipitaciones en grandes puntos y de localidades del Mediterráneo y todo lo que es la cuenca mediterránea. Y vemos como las borrascas de nuevo se encuentran aquí la isobara, pero los vientos vienen con componente este. ¿Qué significa? Que es verdad que llegan las borrascas se siguen formando, pero se encuentran justamente vientos de componente este que actúan de freno, juntamente con altas presiones que proceden del continente africano y por lo tanto en principio, hasta por lo menos el viernes a nosotros lo que es la parte oriental de Andalucía no nos llegaría, la parte occidental sí tendrían precipitaciones el viernes de la semana que viene si el pronóstico se sigue cumpliendo e incluso bastante importante, lo vemos aquí de pintado en color morado por encima de los 20 litros, mientras que nosotros nos quedamos un poco aislados en esa situación debido a esa cuenca, esa cuña de vientos de componente sur que bloquea la posible entrada y no son borrascas importantes porque el viento tampoco va a soplar excesivamente, con lo cual no barren y no son capaces de ocupar prácticamente toda la península como ha ocurrido en los meses precedentes. Por lo tanto, de producirse alguna precipitación sería que esta borrasca fuese capaz de penetrar, que es lo que nos muestra en la última salida el modelo europeo, que el sábado domingo sí podría ser, aunque tenemos nuestras dudas todavía tantos días de que al final se cumpla o no se cumpla el pronóstico, pero siempre serían chubascos muy débiles prácticamente de precipitaciones por debajo de 10 litros debido a que las borrascas llegarían muy desgastadas y en función de que el viento cambie de componente y sea la componente oeste la que domine, que a fecha de esta noche viernes es todo lo contrario. Hoy viernes 13 de marzo. ¿Precipitaciones que dice el modelo europeo? Pues vemos cómo cambia el modelo de color verde, es decir, semana que viene con posibilidad de lluvias que incluso se podrían extender a muchos puntos de la vertiente mediterránea, más importante en el sur de Portugal, de Huelva y de algunas zonas de localidades de Cádiz, y podemos ver cómo la semana que viene sigue predominando el color verde, significa que seguimos con tiempo favorable de precipitaciones. Si nos vamos a la siguiente semana de marzo, podemos ver perfectamente cómo la situación totalmente, ahora lo vamos a ver en pantalla, sigue habiendo un ligero cambio, es decir, sigue habiendo un verde más pálido, significa menos probabilidad de precipitaciones, pero seguimos estando por encima del 40 o 50% de probabilidad de precipitaciones y seguimos influenciados con la posibilidad de lluvia en ese tramo final del mes de marzo. ¿Esto es lo que va a pasar en la última semana de marzo? No, esto es una tendencia y aquí lo que tenemos que analizar fundamentalmente es que si de verdad se cumple lo que llamamos el bloqueo escandinavo, que no significa que en Escandinavia haya altas presiones, sino que en toda la vertiente norte, por encima de lo que sería Inglaterra o incluso Francia, hay altas presiones, obligaría a las masas, a las borrascas, bajar a latitud y habría por tanto inestabilidad. Inestabilidad muy débil, pero sería tiempo inestable. Y esta es la tendencia que ahora mismo nos muestra el modelo europeo a muy largo plazo, y lo digo muy claro,
probabilidad, no significa certeza, significa que puede pasar y por supuesto estamos hablando por debajo del 50%. Es una tendencia. Para que ocurra esto significa que habría que haber aquí altas presiones y estas presiones todavía a fecha de hoy en un tiempo primaveral es imposible predecirlo a más de 4 días. Simplemente vemos la tendencia de lo que puede pasar justamente a más de 2 semanas. Bien, esto respecto a las precipitaciones, respecto a las temperaturas, pues luego es como siempre del modelo europeo. El modelo europeo nos muestra para la semana que viene todavía tenemos una influencia de temperatura, aunque no suelen ser frías, pero no son cálidas. Es curioso que vemos como las bajas presiones, este anticiclón con bajas presiones va a ocupar gran parte de la península ibérica, pero vamos a tener temperaturas todavía un poquito, una media en la época que la encontramos, y para la siguiente semana, ya a finales de marzo, vamos a ver la tendencia inicialmente es que de nuevo tendríamos bajas presiones, y esas bajas presiones vienen asociadas a frío. Frío que no significa temperatura de 4 grados, significa que la temperatura media que tenemos que tener en esta fecha pues estaría en torno a 1 grado o a 3 grados por debajo de la media. Esto es si se cumple que tengamos este bloqueo, por eso tenemos aquí pintado en colores rosa altas presiones y aquí tenemos bajas presiones, como consecuencia vienen asociadas a masas frías que nos traen inestabilidad y posibilidad de tormenta justamente en este periodo final del mes de marzo. Y volvemos a decirlo, probabilidad, no certeza. Bien, analizó temperatura y precipitaciones del modelo europeo a 2 semanas, solemos mirar las presiones, que es muy importante tener en cuenta qué lo vamos a tener la semana que viene. Primero, nos encontramos las presiones en las capas bajas de la atmósfera, vemos colores totalmente de bloqueo inicialmente, lo podemos ver perfectamente, bloqueo justamente en Groenlandia, bloqueo en otras partes, y aquí tenemos bajas presiones justamente en la península ibérica, que nos muestra que por lo menos en las capas bajas de la atmósfera hay posibilidad de precipitaciones, pero ojo, para que esto se produzca podemos verlo perfectamente y el modelo nos lo muestra, que la mayor probabilidad es en el Océano Atlántico, en Portugal y fuera de la península ibérica. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos la influencia de los vientos del componente este, ese famoso solano que lleva muchos días sin soplar y que posiblemente la semana que viene sea una semana de vientos prácticamente de componente este, vientos de 25 o 30 kilómetros por hora, que provoquen que esta borrasca, que es muy débil, que no es muy potente, como no tiene la influencia del chorro polar, no sea capaz de penetrar dentro de la península ibérica y prácticamente tengamos esos mini chubascos con una vertiente oriental, una vertiente atlántica, y que no sea capaz de cumplir toda la península ibérica. Esta es la información que nos está dando las bajas presiones en las capas bajas de la atmósfera para la semana que viene. Vamos a ver el pronóstico siguiente, que suele ser a la siguiente semana, y vemos un ligero cambio que si se cumple en la tendencia que vamos, nos encontraríamos con probabilidad de precipitaciones en toda la vertiente del peninsular sur, con altas presiones justamente estarían colocando las Islas Británicas y parte de Groenlandia, y esto es lo que llamaríamos nosotros serían las altas presiones en la parte norte de Europa, que provocaría la circulación de bajas presiones en las capas bajas de la atmósfera y por tanto la inestabilidad en la última semana de marzo. De nuevo, vuelvo a repetir, es una tendencia, es una probabilidad, no es una confirmación y hay que ratificarlo semana a semana, porque ya que estamos en primavera y un pronóstico más de 4 días es muy poco certero, imagínese usted lo que puede pasar de aquí a 2 semanas. Pero lógicamente aquí lo que analizamos es la tendencia a medio y largo plazo. Por lo tanto, si nos pensamos que esto va a ocurrir en la última semana de marzo, sería totalmente erróneo, simplemente una tendencia. Tiempo inestable puede pasar y podemos estar justamente como otros años en donde vamos a tener una mezcla de tiempo, de noches, de posibles tormentas, con tiempo soleado y con temperaturas fresquitas para la época del año tal como estamos mostrando. Vamos a analizar ahora las capas altas de la atmósfera, que es la que, bueno, para los últimos días de marzo, primeros de abril, perdón, que no lo había dicho, la tendencia sería todavía de inestabilidad, pero ojo, ya este bloqueo que se produce en las Islas Británicas disminuiría, con lo cual disminuir el bloqueo significaría que los chubascos que se pueden producir irían en proceso de retirada si el pronóstico se cumple, y ya estamos hablando a muchas semanas de lo que suele ser nuestro pronóstico. Solamente hemos puesto para que se vea un poco la tendencia actual y podamos ver la probabilidad, que vuelvo a repetir todavía es muy baja para poder hacer una predicción con cierta certeza o con cierta fiabilidad. Bien, vamos a ver las capas altas de la atmósfera. Vamos, como la semana que viene tenemos color azul celeste, significa bajas presiones en las capas altas, por eso puede llover la semana que viene,
pero de nuevo vemos como el color azul intenso se vuelve a retirar de la península ibérica, como consecuencia de que yo creo que aquí influye muchísimo los vientos de componente este y el hecho de que probablemente las lluvias las veamos en la parte de Andalucía occidental y la parte oriental como nos quedamos un poquito al margen como consecuencia de estos vientos predominantes que vamos a tener para la semana que viene. Nos vamos a la siguiente semana y podemos ver en el pronóstico, tal como vemos, un pequeño cambio. Vemos como poco a poco las altas presiones todavía siguen manteniéndose en la zona de Groenlandia, en la zona de las Islas Británicas y la zona celeste de las bajas presiones en las capas altas se siguen manteniendo con posibilidad de lluvia a ese tramo de final de hasta el 30 de marzo, con lo cual el pronóstico que estamos viendo todavía es de continuidad, aunque hay un poco una retirada de las bajas presiones también en las capas altas de la atmósfera. Vamos a ver en el siguiente mapa la tendencia para los siguientes días y podemos ver perfectamente cómo ya se retiraría, es decir, que las capas altas de la atmósfera si se cumple, aunque se mantuviese el bloqueo anticiclónico en las Islas Británicas y en parte de Groenlandia, las bajas presiones se retirarían a otra parte del Mediterráneo, con lo cual podemos decir que la inestabilidad más potente de las capas altas, es decir, las borrascas potentes, las lluvias continuadas durante todo el día, se irían a esta zona del Mediterráneo y nosotros nos quedaríamos un poco al margen y aislados y por lo tanto las lluvias probables que se pueden producir disminuirían de una forma constante. Esto es importante porque no estaríamos en el mismo escenario del que hemos tenido en enero y febrero, en donde las lluvias constantemente se venían porque teníamos bajas presiones tanto en las capas bajas como en las capas altas de la atmósfera y el chorro polar traía y arrastraba las borrascas justamente a la península ibérica. Por lo tanto vemos un cambio de tendencia, un cambio de inestabilidad. No podemos afirmar una estabilidad total porque en primavera eso es muy complicado, pero vemos cómo habría una reducción de precipitaciones muy considerable como consecuencia de la retirada de las bajas presiones a esta zona del Mediterráneo, tal y como hemos visto en otros pronósticos en otros sitios. Bien, esto es la tendencia que queríamos mostrarles, no es una certeza, es una probabilidad todavía baja, pero podemos ver un poco lo que puede pasar la siguiente semana. El acumulado de lluvias en los últimos días, debido a las lluvias que hemos tenido en este tramo del mes de marzo, vemos como todavía seguimos acumulando lluvias a valores importantes, seguimos sumando esos 20-30 litros para el mes de marzo, que no está nada mal. Incluso en algunos puntos del Mediterráneo vemos cómo donde no suele llover han superado los 100 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad y es alucinante. Queda aislado la zona de Almería, desgraciadamente, algunos puntos de Huelva y de Extremadura, pero vemos fundamentalmente que una gran parte de Andalucía sigue acumulando lluvias y ahora lo vamos a ver mucho más cercano en las predicciones que vamos a ver en el siguiente mapa, para que ustedes vean cómo en la provincia de Jaén ya hemos recuperado y hemos pasado en el mes de marzo de esos 60 litros por metro cuadrado, en algunos puntos con 80 litros, y afortunadamente comarcas de la provincia de Jaén que debido a fenómenos como el algodoncillo, donde los propios compañeros técnicos están viendo como una disminución importante del algodoncillo, yo creo que fundamentalmente se debe a la lluvia. Esa lluvia está viniendo fenomenal a los olivos porque por un lado están recargando los acuíferos, pero está permitiendo que plagas que era imposible de controlarlas en condiciones normales, está permitiendo que el olivo pueda arrancar una primavera por encima de lo normal, porque esto es lo normal que debe de llover en estas zonas de comarcas de sierra que desgraciadamente estaban arrastrando sequía permanente durante mucho tiempo. Es verdad que en otra parte de la provincia de Jaén ha llovido por debajo de lo normal, como el caso de Sierra Sur y de Jaén, que no suele ser habitual. Sierra Sur, como el caso de Alcalá Real, suele llover bastante, pero la tendencia de la formación de entrada de borrascas por el este, como ha pasado en estos últimos días, que incluso en algunos puntos de la provincia de Albacete, limítrofe a la Sierra de Segura, ha habido nevadas muy ligeras, pero ha habido nevadas. Esto ha provocado que haya una acumulación de agua de una forma importante, como estaban viendo en esta última semana. Que esto es una buena noticia en este aspecto. Vamos a seguir analizando más datos para que ustedes vean las diferentes variables y podemos ver cómo el año hidrológico, de una forma espectacular, se vuelve ya con valores por encima de los 700 litros en toda la parte norte de Andalucía, con valores en torno entre los 400 y 500 litros, que son estos colores verdes. Bueno, el caso de Cádiz, ¿para qué le vamos a decir? Ya superaron los 2.000 litros por metro cuadrado, que es una auténtica barbaridad, pero todavía vemos como parte de la provincia de Granada y parte de la provincia de Almería siguen teniendo precipitaciones, desgraciadamente, por debajo de los 400 litros y no recuperan ya en lo que es muy difícil que la primavera llueva lo que no ha llovido en el invierno. Pero bueno, podemos ver que arrancamos con unos valores que es para enmarcarlo y que no suele ser habitual, desgraciadamente, en estos últimos años, y que hacía 50 años, mejor dicho, para mí, en mis datos, 56 años, que no se
se producían las precipitaciones tan importantes como las que se han producido justamente este año. Lo matizo porque AEMET ha dicho 50 años y mis datos de la provincia de Jaén son 56 años, si se me permite meter esta pequeña aclaración, porque parece ser que cuando no es de lluvia siempre hay que analizarlo. ¿Esto qué se traduce en año hidrológico? Por primera vez en muchísimos años recuperamos el color azul intenso, que significa superamos los 700 litros por metro cuadrado en un invierno. Eso hace muchos años, les repito, 56 años que no ocurre. Es verdad que todavía hay partes de la provincia de Jaén en verde oscuro y verde claro, es decir, entre los 300 y los 400 litros, menos la Sierra Sur, nuestra querida Alcalá Real, que sí es verdad que está por encima de los 600 litros. Por lo tanto, arrancamos ya prácticamente entre lo que ha llovido de invierno y lo poquito que ha llovido de marzo, pero que no está nada mal, unos valores que serían lo que llueve todo el año de forma continuada en Andalucía, en muchos puntos de la parte oriental. Y con esto quiero lanzar una pequeña observación. Arrancamos con 600 litros, pero no sabemos cómo vamos a terminar el año. Y lo digo porque esta noche vamos a hablar del aforo y de la diferencia, que no es nada moco de pavo, y permíteme la expresión, entre lo que se preveía y lo que hemos tenido. Esto lo muestro ¿por qué? Porque vamos a arrancar el año con muchísima agua. Veremos cómo terminamos el año. Y no es una advertencia ni una amenaza, es una realidad. El Niño está prácticamente a punto de empezar y cuando empecemos el Niño y empecemos el mes de mayo con temperaturas de 37 grados, sigamos sin llover desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, a ver quién aguanta y vamos a ver este color que tenemos aquí de azul celeste, en qué queda la cosecha. Por lo tanto, mucho cuidado porque esto no es como empieza, sino como termina. Y muchas veces empezamos a generar una histeria colectiva en un sector que nos ponemos muy nerviosos muy fácilmente. Algunos hablan ya del cosechón del siglo, la cosecha del siglo cuando las yemas prácticamente están a punto de moverse. Y yo lo que digo es lo siguiente, muy bien, de acuerdo, arrancamos con 700 litros, pero ¿qué va a pasar en el mes de mayo? Y le adelanto, si se cumplen los pronósticos, calor y sequía. Y no lo digo yo, lo dice nuestra querida AEMET. AEMET ya ha lanzado el pronóstico de que va a llover en primavera, pero sí, primavera arranca en abril. Pero si luego en el mes de mayo no llueve y la primavera termina, lógicamente, a final de mayo, pues lógicamente a nosotros en la provincia de Jaén, que la floración llega justamente en el mes de mayo, no digo con esto que una vez cosecha, pero ya el cosechón se quedará en menos. Por lo tanto, y de ahí tenemos que aguantar hasta las próximas lluvias. Les recuerdo, los 3 últimos años no ha llovido hasta noviembre. A ver quién es el guapo que aguanta el cuajado del fruto hasta el mes de noviembre. Con esto simplemente lanzo cuidado a la hora de hacer tonterías. No nos vamos locos y que ahora no digo con esto que no vendan ustedes, pero que tengan claro que esto no es como empieza, sino como termina. Bien, hemos visto el año hidrológico acumulado, como suele ser habitual cada semana, y quiero terminar esta noche con algo, sin ánimo de crítica, sino con una realidad, con algo que nosotros decimos hace mucho tiempo, y lo pueden consultar en nuestros programas que están subidos en la página de 9 La Loma, donde pueden ver perfectamente que decíamos, no se va a cumplir el aforo, no se va a cumplir el aforo, no está bien hecho el aforo, no es por nada, simplemente no se tuvo en cuenta una serie de variables climáticas. El aforo para la provincia de Jaén hablaba de 475.000 toneladas, aquí tienen ustedes representada en la provincia de Jaén que a fecha de 28 de febrero, datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, habla de 354.732 toneladas, hagan ustedes las cuentas, estamos hablando de 100.000 toneladas menos de aceite. No hablamos de 1.000, ni de 2.000, ni de 5.000, 100.000 toneladas menos de aceite. Esto significa que la producción acumulada ahora mismo que llevamos en España es de 1.193.000. No hablamos de 1.400.000, ni 1.500.000, ni 1.600.000, ni 1.800.000. Si nos volvemos históricos, como nos estamos volviendo, hay una histeria colectiva en el sector de soltar aceite, tonto el último, con 1.193.000, con salidas que tenemos mensuales de 138.000 toneladas, que está muy bien. Hablan los expertos que lo máximo que puede quedar de aceite para enlazar campañas son 300.000 toneladas. Yo creo que incluso hasta menos, pero en fin, vamos a suponer que queda eso. Señores, fertilizantes subiendo, gasoil imposible de comprar a precios razonables. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos realmente equivocándonos en el tiro, no digo que no se venda, pero estamos haciéndole el juego a la gran distribución, que siempre sabe tocarnos el punto débil y que nos estamos volviendo locos y que están especulando con la cosecha el año que viene. Si no nos queda, si están dando los datos, ¿qué hace falta ya? Si con 1.193.000 que podemos terminar la campaña, que queda una semana, ¿qué podemos terminar? ¿En 1.200.000? Con 1.200.000 somos capaces de seguir tirando el precio porque lo que tenemos es aceite lampante.
pues yo se lo dejo a ustedes, hagan una reflexión y lógicamente que cada uno cual haga lo que quiera, pero estos son los datos y nos veremos la semana que viene. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.